cuerdas, y esta cuerda que mantiene, digamos, que se conecta al costal de Vox, pues también cuenta como un vector, el cual está dirigido hacia abajo. ¿Por qué sería hacia abajo? Bueno, porque si no fuera en este sentido, digamos por un poquito sentido común, el sistema tendería hacia arriba, y así no es como se maneja, no está en esa forma. Entonces, para mantener esta situación, el vector que es el vector que corresponde a la fuerza de gravedad del costal, bueno, que se ejerce sobre el costal, pues se dirige hacia abajo, hacia el eje de las Y de manera negativa, y esta es positiva por convención. Y bueno, tenemos esta situación, y ahora ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es la segunda parte. Aquí hay que identificarlo como, vamos a identificarlo como W. Sí, que es como lo identifican en los libros. Ok, entonces tenemos esta situación. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Hay una situación, aquí se tiene que aplicar mucho los conceptos de geometría y ángulos. Entonces, si nosotros trazamos, no sé si se han visto los ejercicios así, si trazamos esta situación, dos líneas paralelas y una transversal, veremos que hay propiedades de los ángulos aquí. Es decir, en estos dos ángulos que apunto como 1 y 1 serían iguales por ser ángulos alternos internos. Es decir, estas propiedades de estas líneas o rectas en paralelo y una transversal dan por resultado estas situaciones que, bueno, nos ayudan a digamos, a conocer los ángulos que pondríamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Es como si dibujáramos esta situación, este diagrama de cuerpo libre aquí en rojo. Ok, bueno, ahora bien, ahora si lo trasladamos aquí a la figura, podemos ver que es como esta situación. Aquí es como si estuviera el techo y así, y aquí está el ángulo de 30, ok, y aquí tenemos el ángulo adicional, el que queremos saber cómo se comporta. Si ven, aquí se forma la misma situación que aquí de las rectas paralelas y de la transversal, que en este caso sería el vector. Ok, en este caso contamos con esta misma propiedad, son ángulos alternos internos, y esta propiedad, bueno, esta situación hace que estos ángulos, tanto el 1 de aquí como este de acá, sean iguales. Por lo tanto, 30 sería el valor que corresponde al vector, desde el vector hasta el eje de las X negativas. Sería este ángulo, y con este ángulo pues son alternos internos. Ok, la misma situación aplica para el caso de el ángulo del vector F1. Ok, ahora tenemos esta misma situación donde aquí pues son 70 grados, y bueno, la misma situación, como es un ángulo alterno interno, pues los ángulos alternos internos son iguales. Es decir, si hay 70 grados aquí van a haber 70 grados. Muy bien, ahora esto que es el peso, pues se dirige directamente hacia abajo, no tiene ninguna componente. Cuando hablamos de componentes, hablamos de esta situación, que cuando tenemos un vector en cualquier dirección, un vector va a poseer una combinación de fuerzas en los dos ejes, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Y esta situación, este cateto y este cateto, viéndolo como si fuera un triángulo, este cateto sería si tuviéramos el nombre de F en este vector, como F de Y, y este como F de X, y estos son, digamos, los componentes.
componentes de esta fuerza. Y bueno, como su nombre lo indica, esto es lo que compone a la fuerza, son la combinación, como si esta fuerza actuara como dos diferentes y tienen el mismo efecto. Esa sería como una definición. Ok, ahora tenemos esta situación donde tenemos el ángulo de 30 grados y este de 70, y la fuerza que siempre va hacia abajo en el eje de las Y. Ok, ahora como tercer paso vamos a borrar un poquito aquí para que nos sea más claro y haya más espacio. Ok, ahora lo que seguiría aquí es un paso 3. El paso 3 corresponde a conocer la magnitud de las fuerzas 1 y las fuerzas 2. Ok, entonces bueno, vamos a suponer que tenemos F1 y F2, que son las que queremos calcular. En este caso, la fuerza resultante en este problema va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X son igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y son igual a 0. Entonces hay una condición que se tiene que cumplir en problemas donde hay equilibrio. En este caso hay equilibrio y por lo tanto la fuerza resultante es igual a 0. Entonces esta parte del problema está resuelta. Ahora bien, ya sabemos que la fuerza resultante no existe, pero hay que saber la tensión de F1 y F2, ¿ok? Que es nuestro siguiente objetivo, que es lo otro que nos pueden preguntar en esta clase de problemas. Ok, entonces, muy bien. Esta es una condición que se tiene que cumplir para que sea un problema en equilibrio, un sistema en equilibrio. Ok, cuando está en equilibrio se cumplen estas dos. Ahora bien, tenemos que calcular para cada una de las Fs un componente en X y un componente en Y. Entonces el tercer paso en este caso es encontrar las componentes en X y Y sumarlas. Es decir, vamos a simular una suma, o mejor dicho, vamos a hacer una suma de todas las fuerzas que intervienen en X y intervienen en Y. Ok, muy bien. Ahora vamos a borrar esta parte de aquí arriba, donde ya resolvimos esa cuestión, y en el siguiente paso pues vamos a aplicar lo que sabemos de geometría y trigonometría. En este caso de geometría y trigonometría tenemos un triángulo. Vamos a ver que en nuestro diagrama de cuerpo libre, si ven aquí, se forma un triángulo y acá se forma otro triángulo. Y bueno, cada uno de estos triángulos va a tener, si mal no recuerdan, en sus clases de geometría, que un triángulo tenía cateto opuesto y cateto adyacente. En el caso un triángulo rectángulo, que es la situación que se forma aquí. Entonces el triángulo rectángulo va a tener un cateto opuesto, si este es el ángulo que consideramos, y un cateto adyacente. Y bueno, estos catetos opuestos y esos catetos adyacentes, si lo ven de la forma en que lo explicamos de las componentes, entonces esto sería f de x y f de y. Y por lo tanto podemos, si sabemos el ángulo, calcular esta y esta si es que sabemos f. Ok, entonces vamos a hacer todo el cálculo sabiendo esta información. Okay, vamos a ver, vamos a ir poco a poco, que esos problemas